Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Hoy presentamos Charly García, Demoliendo Cielos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Hoy es jueves 23 de octubre y bueno, con este día arrancamos oficialmente la temporada de Escorpio. Y qué mejor manera de celebrarlo que sumergirnos en la vida y más que nada en la carta natal de una figura gigante, icónica, nacida justo ahí, mira, en esa frontera entre Libra y Escorpio. Hablamos del gran Carlos Alberto García Moreno, Charly García. Charly. Hablar de Charly es hablar de una pieza fundamental del rock nuestro, ¿no? Del rock en español. Un músico clave en Argentina, en Latinoamérica, un genio, sin dudas. Pero también, bueno, una figura controversial, polémica, un verdadero camaleón artístico. Su vida es, un torbellino, ¿viste? Música increíble, excesos de los que se habló muchísimo, genialidad pura y esa capacidad de reinventarse. Es fascinante mirarlo desde la astrología, la verdad. Sí, parece que su vida fuera una de sus canciones, ¿no? De las más complejas. Llena de armonías raras, disonancias, cambios de ritmo, capas y capas. Así que bueno, la idea hoy es intentar desentrañar un poco esas claves cósmicas detrás del mito. Pero, ojo, antes de meternos de lleno en este universo García, una recomendación rápida. Si disfrutan de estas charlas de mezclar astros y biografías, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndose y siguiendo nuestro canal @podcastrología. Nos van a encontrar fácil en Spotify, YouTube e Instagram. Un clic y nos ayudan un montón a seguir creando. Dale, perfecto. Bueno, para empezar a entender la carta de Charly, podemos ver el trípode base. Ascendente, Sol y Luna. El ascendente es como esa primera capa, ¿no? Lo que proyectamos. Charly tiene ascendente en Capricornio. Y fíjate, justo en el grado 0. 0 grados. Imagínate esa energía Capricornio pura. Ambición, seriedad, mucha estructura, disciplina. Esa necesidad de construir, de dejar algo sólido, ¿viste? A veces puede dar una imagen medio distante al principio. ¿Reservada? Y además, muy cerquita de ese ascendente, ahí en la casa 1, quizá rozando la 2, está Quirón, que es lo que llamamos el sanador herido. Eso puede apuntar a una herida o una sensibilidad ahí, temprana, ligada a la identidad, a la estructura personal. Qué interesante eso de la estructura capricorniana tan fuerte. Porque choca, ¿no? Choca con la imagen que todos tenemos después del caos, la rebeldía. Pero si miras sus inicios, estaba ahí. Esa disciplina casi militar. Con 5 años ya estudiaba piano clásico, en el conservatorio, con una profesora que él mismo dijo que era durísima. Claro. Y esa base, esa estructura, aunque después se rebelara contra ella, estuvo siempre. Fue clave. Y pienso en su rol como líder, como el arquitecto musical en bandas tan complejas como La Máquina de Hacer Pájaros o Serú Girán. Tal cual. Detrás del caos aparente, siempre hubo una estructura musical súper sólida. Él era el que armaba todo eso. Exacto, esa es la paradoja capricorniana a veces. Bueno, ahora vamos al núcleo, a la esencia. El Sol lo tiene en Libra, el signo del arte, la armonía, las relaciones, la justicia, todo eso. Y este Sol está en la casa 10, la casa de la carrera, de la imagen pública, del destino social, digamos. Pero acá, ojo, hay un detalle que es tremendo. Está en el grado 29 con 29 minutos. Eso en astrología es un grado crítico, se llama anarético. Es como un punto de urgencia, de culminación. Y está literalmente en la puerta de Escorpio. O sea, O sea, un Libra que está a un pasito de ser Escorpio. ¿Y eso qué significa? y significa que tenés un artista que busca la belleza, el equilibrio, conectar a través de su arte, de su profesión, eso es Libra en casa X, pero lo hace con una intensidad, una profundidad, una necesidad de ir hasta el hueso, muy escorpiana. No se queda en la superficie, ¿entendés? Busca la verdad aunque duela. Y eso se ve en su figura pública, en cómo se transforma. Quiere la armonía libriana, sí, pero no le tiene miedo a meterse en lo oscuro para encontrarla. Se ve clarísimo, clarísimo en la música. Tiene esas melodías hermosas, ¿viste? Pura belleza Libra que te acarician. Pero las letras, las letras te clavan un puñal.
Te meten el dedo en la llaga. Totalmente. Temas sociales, políticos, existenciales. Con una crudeza, una profundidad, muy de esa energía escompión. Pienso en los dinosaurios, por ejemplo. O de ironía de promesas sobre el bidet justo después de una separación heavy. Sí. Y su carrera es eso. La búsqueda libriana de colaborar, sui generis, Cerú, Spinetta, pero siempre con tensiones, con rupturas, transformaciones muy fuertes. Una figura pública, la Casa 7, que es amado y temido a la vez. El genio y el provocador. Tal cual. Exactamente. Y para cerrar ese trípode inicial, la luna. Que nos habla de las emociones, las necesidades, lo que nos nutre por dentro. Charlie tiene la luna en Leo. Leo. Eso es un corazón que necesita expresarse. Y a lo grande, ¿eh? Necesita crear, brillar, que lo reconozcan, sentirse especial. Hay orgullo, calidez leonina, pero también, bueno, una necesidad de drama, de aplauso. Y la ubicación es clave. Está ahí, medio a caballo entre la casa 7, la de las parejas, los socios, y la casa 8, la de la intimidad profunda, las crisis, el poder, lo oculto, la transformación. ¡Wow! Luna en Leo en la zona de relaciones y crisis. Eso suena intenso. Muy intenso. Y lo es. Sus emociones están súper conectadas a sus vínculos más cercanos y a esos procesos de casi de muerte y renacimiento simbólicos. Necesita que sus relaciones sean un escenario para su brillo leonino, pero eso también las carga de mucho drama y las mete en transformaciones profundas, casa 8. Y para sumar más leña al fuego, Plutón, que es la intensidad máxima, el poder, la transformación, también está en Leo y en esa casa 8. O sea, potencia todo. Las luchas de poder, la intensidad que desborda, las transformaciones radicales en sus vínculos más cercanos. Ah, ahora entiendo mucho mejor esa necesidad casi física del escenario, de los shows gigantes. La despedida de Sui Generis en el Luna Park rompió récords Sí, tremendo. y sus conciertos solistas eran eventos masivos. Necesitaba ese rugido de la gente, esa adoración, muy Luna en Leo. Y sus relaciones, claro, fueron el centro de su universo creativo. Inspiraron canciones que son himnos, Seminare, Rasguña las piedras. Ujú. Pero obvio, también fueron relaciones súper turbulentas, ¿no? Llenas de idas y vueltas, con una intensidad casi de ópera. Esa mezcla de creatividad que se desborda y drama personal tiene mucho sentido con esa luna en Leo ahí. Exacto. ¿Te imaginas escuchar tu propia carta natal, como este podcast, pero hecho solo para ti? Eso es tu carta podcastral, tu carta natal en podcast. Así es, tal como hoy exploramos la vida de una personalidad a través de su mapa estelar, tú también ahora puedes escuchar tu propia carta natal, Es un servicio único en el mundo. Tu carta natal audible. combinando las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. y las más recientes interpretaciones astrológicas. Más la pasión por el podcasting. Unimos todo eso y tenemos una experiencia única. Tu carta podcastral. Solicítala en www.podcastral.com. O búscanos en Instagram como Carta Podcastral. Tu carta natal. Como nunca la escuchaste. Bueno, y si pensamos ahora en cómo procesaba la información, cómo comunicaba, miramos a Mercurio, lo tiene en Escorpio. Una mente aguda, penetrante, que no le teme a lo profundo, a lo tabú, a lo oscuro. Le da esa capacidad de investigar, de ver lo que otros no ven, y un lenguaje que puede ser sarcástico, incisivo, directo. Y este Mercurio está en la casa 11, el área de los grupos, los amigos, los ideales sociales, los proyectos a futuro. Ahí está la clave de esas letras geniales. Esa capacidad para la crítica social, política, incluso en dictadura, usando metáforas súper ingeniosas para decir lo que no se podía decir. Tal cual. Canción de Alicia en el País es una obra maestra de eso. Pero hay miles. Y la tapa de La grasa de las capitales, pura genialidad de Mercurio en Escorpio en casa 11. Una crítica feroz, profunda a la superficialidad de los medios, de la sociedad de ese momento. Sí, total. Tenía una habilidad única para hacer una radiografía de la realidad argentina. Totalmente. Y su sentido estético. Lo que valoraba en el arte, en las relaciones, eso es Venus. Y la tiene en Virgo. Acá la búsqueda cambia un poco. No es tanto la armonía del Libra del Sol, sino la perfección.
el detalle, la técnica impecable. Venus en Virgo valora la pulcritud, el trabajo bien hecho, ¿viste? La eficiencia. Puede ser muy crítica, consigo misma y con los demás, buscando esa perfección casi matemática. Y está en la casa 9. El sector de la filosofía, los viajes largos, el extranjero, la expansión mental. Entiendo. Claro, eso explica su obsesión por el sonido, su maestría técnica. Tocaba de todo. El oído absoluto. Ujú. Era famoso por ser súper exigente en las grabaciones, ¿no? Sí, muy. Me acuerdo la historia de que hizo volver a mezclar Piano Bar entero porque no estaba contento con cómo sonaba. Exacto. Y la influencia de Nueva York en Clicks Modernos, ese disco que cambió todo. Es un ejemplo perfecto de esa Venus en Virgo, nutriéndose de afuera para refinar su arte. Quizás esa autocrítica tan bestia que tenía a veces también viene de ahí. Es muy probable, sí. Y junto de esa Venus en Virgo, en la misma casa 9, están Saturno y Neptuno, ambos en Libra. Saturno le da estructura y disciplina a esa búsqueda artística libriana, y Neptuno le suma idealismo, inspiración, conexión con algo más grande. Es una combinación potente ahí, en esa zona de expansión mental y artística. Ahora, si miramos cómo actuaba, su impulso, su garra, eso es Marte. Y también está en Virgo, como Venus. Marte también en Virgo, o sea, más perfeccionismo y detalle, pero en la acción, en cómo hacía las cosas. Metódica, analítica, precisa. Se enfoca en el trabajo minucioso, en la eficiencia, en la técnica. Puede ser una energía medio nerviosa, muy trabajadora, orientada a hacer las cosas bien. Y este Marte está en la casa 8, la misma zona intensa donde estaba la Luna, ¿recordás? La casa de la intensidad, las crisis, la transformación, las sombras, lo compartido. Entonces su forma de actuar se volcaba mucho hacia esas áreas. Usar su energía precisa para transformar, actuar metódicamente en medio de las crisis. O quizás analizar y diseccionar las profundidades, las propias y las ajenas. Se me viene a la cabeza, su manejo pionero y súper detallista de la tecnología musical, como cuando metió la batería electrónica, la TR-808, en Clicks Modernos de una forma muy particular. Sí, claro. Y toda la etapa Say No More, fue como una deconstrucción casi quirúrgica, muy Virgo, de su música, de su imagen, pero con una intensidad y un componente de crisis, casa 8, brutales, a veces hasta autodestructivo, ¿no? Sí, totalmente. Y las crisis de salud que tuvo, que son temas de casa 8 también, quizá activaron esa energía de Marte en Virgo de formas muy particulares, erráticas a veces, pero siempre intensas. Es una lectura muy, muy acertada. Ampliando un poco la mirada, veamos a Júpiter, el planeta de la expansión, la confianza, la filosofía de vida. Lo tienen en Aries. Aries, el pionero, el que abre caminos, el líder valiente, impulsivo, y está en la casa 4, que representa las raíces, el hogar, la familia, la base emocional. Esto sugiere una energía expansiva y pionera enorme, pero que surge desde lo más íntimo, desde sus cimientos. Un impulso muy fuerte a iniciar cosas nuevas, a ser el primero, pero desde su propio mundo interior. Y vaya si fue pionero. Abrió caminos todo el tiempo en el rock argentino. Todo el tiempo. Desde Sui Generis, que masificó el folk rock, pasando por el rock sinfónico con La Máquina. La fusión de Cerú que nadie sabía qué era. Exacto. Hasta ser el que trajo la New Wave y la electrónica al mainstream con Clicks Modernos. Siempre un paso adelante, rompiendo moldes con esa confianza ariana, a veces medio temeraria, que venía de un lugar muy profundo, muy de sus raíces, casa 4. Después tenemos a Urano, el planeta de la revolución, lo inesperado, la originalidad, el rayo. Está en Cáncer, el signo del hogar, la familia, las emociones, el pasado. Y se encuentra en la casa 6, la del trabajo cotidiano, la salud, las rutinas. Esta combinación apunta a una forma muy poco convencional de vivir el día a día, el trabajo y la salud. Puede indicar inestabilidad, cambios súbitos, originalidad disruptiva en sus hábitos, o una relación con la salud y el trabajo marcada por lo inesperado, por lo diferente. Su vida fue la antirrutina total, cambios de banda, de estilo, constantes.
Métodos de grabación rarísimos, como grabar piano bar casi en vivo en 3 días para capturar esa energía cruda. Ujú. Y claro, los temas de salud, que lo acompañaron desde chico. El vitíligo, que dicen que fue por estrés familiar, hasta las internaciones mucho después. Una relación con la salud y el trabajo, casa 6, totalmente uraniana. Impredecible, fuera de norma. Y por último, volviendo a Plutón en Leo en casa 7, que ya vimos cómo teñía de intensidad y transformación sus relaciones y su imagen pública, podemos conectarlo con el nodo norte. El nodo norte es como un punto kármico, ¿viste? Nos indica una dirección de aprendizaje en esta vida. Charlie lo tiene en Aries. Otra vez Aries, el mismo signo de Júpiter. Es un llamado a desarrollar la individualidad, la valentía, el liderazgo, a ser pionero y auténtico por derecho propio. Y este nodo norte está ahí, entre la casa 3, comunicación, aprendizaje, entorno cercano, y la casa 4, raíces, hogar. Entonces su misión, digamos, era ser ese pionero ariano, afirmando su individualidad única, quizás a través de cómo comunicaba o redefiniendo sus propias raíces de una manera totalmente nueva y valiente. Exactamente. Y si miras su vida, parece que siguió ese llamado al pie de la letra, ¿no? Fue un individuo único, Aries, que transformó radicalmente Plutón, la escena musical y la figura del artista en Argentina, Leo Casasiete. Desde romper con las expectativas de la familia, de la música clásica, hasta forjar una carrera solista inclasificable. Siempre fiel a su propio impulso, aunque fuera polémico, aunque lo llevara por caminos oscuros. Una autenticidad innegable. Es realmente impactante ver cómo los elementos de su carta natal parecen dibujar el mapa de una vida tan compleja y una obra tan gigante. Esa estructura Capricornio de fondo, ¿no? Sosteniendo al artista Libra que se asoma al abismo Escorpio. Sí, La necesidad Leo de brillar y ser aclamado en el escenario de sus relaciones. La mente Escorpio, profunda, crítica, detrás de esas letras que nos marcaron a todos. Y esa energía Virgo, tan presente en su obsesión por el detalle musical como en sus crisis transformadoras. sin duda. Es una trama fascinante de tensiones creativas, ¿no? Disciplina contra caos, buscar la armonía contra la necesidad de romper todo, la luz más brillante y las sombras más profundas, ahí, juntas. Una dinámica constante que se ve en los planetas y se escucha en su música, que sigue vibrando con una fuerza increíble. Y nos deja picando una pregunta, ¿no? ¿Será que esa tensión constante, esa lucha interna entre la necesidad de estructura, de perfección, Capricornio, Virgo, Saturno, y el impulso irrefrenable de rebelarse, de transformarse, de ser pionero, Urano, Plutón, Aries, Escorpio, fue justamente el motor de su genialidad increíble y a la vez la raíz de sus momentos más autodestructivos? Esa dualidad, quizás, es la clave del enigma García. Uf, una reflexión súper interesante para seguir pensando. ¿A ustedes qué les pareció este viaje astrológico por la vida de Charlie? ¿Hay algún aspecto de su carta, de su vida, que les resuene de manera especial? Nos encantaría leer sus comentarios, sus ideas, y ya saben, si les gustó este análisis y quieren apoyar lo que hacemos, la mejor forma es suscribirse y seguirnos. Somos @podcastrología en Spotify, YouTube e Instagram. Esto fue Estrellas y Cartas. Nos escuchamos en el próximo episodio.